En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al Atardecer. Estamos en una catedral gigante que cuando hablas echas el vaho y sale frío. ¿Hay algún tipo de espíritu o de energía en esta catedral que me pueda decir su nombre? El frío. ¿Qué cosa? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Atardecer. Como siempre, aquí con su amigo Fernando Chapi Martínez. Y en esta ocasión me encuentro desde la ciudad de Huaraz, el amigo Iván Cadillo, que él es abogado, metalero, él es muchas cosas y tiene un podcast llamado Warfield Metal Podcast, valga la redundancia, que tiene sus emisiones a través de la plataforma Facebook. Todos los domingos, aunque ahora también me informa, ya quizá él se anime a hablar algo sobre el particular. También tiene unas emisiones de entre semana, ¿no? Creo que los jueves, los miércoles, ya estará contando al respecto, ¿no? Él es un gran amigo, hace muchos años, ya hace algo de 17 años, y pues en este tiempo, como ocurre en muchas amistades, pues también hemos tenido variadas anécdotas. No quiero hablar de eso, pero él recordará y se le escarapelará del cuerpo al recordar la experiencia paranormal de San Isidro, ¿no? Que era como que ahí estaba una casa, nos reunimos un grupo de amigos y de pronto unos sonidos extraños en medio de la noche nos hicieron saber que había compañía que no era de este mundo. Un sonido así. ¿Qué cosa? Como si tocaran la puerta, una puerta inexistente, porque ahí no había nadie. Saludos, Iván, ¿cómo estás? Hola, amigo Fernando, ¿qué tal? Bueno, primero saludarte a ti, agradecerte por este espacio en tu programa. Nuevamente, gracias por esa amistad. Como tú dices, 17 años de amistad. Escuchando que los perros ladran. Sí. ¿Por qué? Señal de que avanzamos. Avanza Misterios al atardecer. ¿Qué cosa? Bueno, como tú bien dijiste, son 17 años de amistad, ya bastante tiempo. Tú eres un hermano amigo y te agradezco nuevamente por la oportunidad que me das de estar en tu programa, saludarte a ti, a tu audiencia, a la gente de Huaraz que nos está escuchando en Radio Armonía. Así es, los días domingos, si no me equivoco. Más respeto. Son los días domingos, ¿no? Son los días domingos. Sí, en Huaraz nos escuchan los domingos. Por favor, no hagas roche, pues no digas que creo que son los domingos. Claro. Si eres oyente premium de Por favor, sí escucho, claro. Lo que pasa es que previamente, o sea, no recordaba bien las horas porque esos son los momentos previos al podcast. Que bien has dicho, yo tengo un podcast para la gente que nos escucha en Radio Los Andes, con otra emisora, y también la gente que nos escucha en Radio Armonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Invitarles, ¿no? Soy parte del Warfield Metal Podcast, que es un podcast esto de fans para fans, de gente que nos apasiona el metal, la música metal, y estamos todos los domingos a las 6 de la tarde vía Facebook, facebook.com/Warfield Metal, Warfield Metal con W mayúscula, M mayúscula, ¿no? Y nos pueden seguir en Facebook. También tenemos Instagram, que es Warfield Metal Podcast, y también ya muy pronto estamos haciendo un proyecto para seguir hacer unas emisiones los días entre semana, miércoles a jueves a las 8 de la noche. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en la ciudad de Huari, capital de la provincia del mismo nombre. Ahí existe en Huari una fuente en plena vía, muy cerca a las plazas que hay en Huari, que es conocida como la paccha, ¿no? Una paccha, yo la primera vez que escuché esa palabra vino del tema de la arqueología, de un tipo de recipiente para albergar líquido, obviamente, que pues era una vasija para líquidos, ¿no? Y justamente al ver la paccha, pues entendí un poquito de eso, o lo recordé, porque tiene una forma como de cabeza clava en una pared,
y por lo que le preguntamos, recordarás la última vez que estuvimos por Wari a un señor que por ahí andaba, de ahí nunca deja de emanar agua, ni aunque haya sequías, ni aunque haya problemas de lluvias, ni aunque haya otro tipo de situaciones, ¿no? Pues de ahí es como una fuente pública permanente, siempre cae agua. Perenne. Y lo que nos dijo el señor es que detrás de eso hay un canal que no saben exactamente dónde nace, pero que probablemente salga de un manantial, más que de un tema de deshielos o demás, ¿no? Lo cual es consistente con la geografía de esa zona, porque los nevados están bastante lejos de ahí. ¿Y qué más nos puedes contar al respecto, Iván? Tú que has recibido buen tiempo. Sí, primero saludar a la gente de Wari que nos está escuchando a través de las ondas radiales de Radio Armonía que llega cerca de San Marcos, la gente de Wari, saludarles. Bueno, yo tuve el gusto y el honor de trabajar allí en la ciudad de Wari en el año 2013, ¿no? Sector público, y estuve más o menos casi un año, 11 meses habría sido, en la cual tuviste la oportunidad de acompañarme, y te agradezco, en varias oportunidades, en julio del 2013, si no me equivoco, y en enero del 2013 también, del 2014, ¿verdad? Ya justo antes de retirarme. Y bueno, para señalar, ¿no?, lo que tú mencionas, la Pacha efectivamente es una fuente inagotable de agua que está conformada como de cabeza clava, la cual no se ha explicado o no tenemos una referencia exacta de dónde es que sale el agua, pero nunca deja de vertir el agua. Incluso la población, yo sé que muchos restaurantes, por ahí cercano hay una pollería, mucha gente va a lavar las verduras y todos sus alimentos allí a la Pacha. Incluso la última vez, no sé si recuerdas, encontramos restos de salinidad en la parte de la base, y yo creo que eso realmente concuerda con la teoría del manantial, porque cerca porque acá está la Pacha y hay como un pequeño pocito, pues no han hecho una estructura de ladrillos para que ahí caiga el agua. Fuera de eso incluso hay restos de agua, entonces eso vendría a decir de que el terreno está húmedo, y eso concordaría con la teoría del manantial, pues, ¿no? Ahora, de dónde sale y todo, incluso pretendimos preguntar de dónde, o sea, para ver si la casa, ¿no? Podíamos ingresar a la casa y ver el agua, pero bueno, no se pudo. Pero la Pacha, pues es creo que un lugar donde ir necesariamente, si uno está en Wari. Estaba curiosamente cerca del cuarto donde yo me quedaba aquella vez, estaba como a 2 cuadras. Y bueno, acotar, ¿no? Tú no lo mencionaste, existe una leyenda muy muy particular que decía que si uno toma el agua de la Pacha, siempre vas a volver. O sea, nunca te vas a ir del todo. Y yo curiosamente no lo bebía por eso, porque yo no quiero ir, yo ni quiero irme a Guarachi, de Guarachi. O yo no quiero dejar de volver, pero mira, hemos regresado ya 2 veces, me parece. Yo al menos, hemos ido antes de esta cuarentena, hemos ido ya para Año Nuevo, hasta con el amigo Fernando tuvimos la oportunidad de viajar ahora último, y ya con eso fueron 3 veces, y yo creo que en algún momento sí bebí el agua de la Pacha, porque como te digo, todos los restaurantes siempre utilizan esa agua para lavar sus verduras, así que de alguna u otra manera, ¿no? Y algo que me gustaría mencionar con respecto a esta escultura de la cual brota el agua de la Pacha, o la Pacha propiamente dicha, vendría siendo esa escultura en sí. Cuando yo me refiero a que tiene forma de cabeza clava, los que nunca hayan visitado Wari o los que no sepan que existen distintos tipos de cabezas clavas, pueden imaginarse la de Chavín, ¿no? Porque en esa zona está. Pero en realidad se parece más. Ustedes busquen de repente en internet cómo eran las cabezas clavas de estilo Recuay, que tenían más forma humana, eran un tanto más cuadradas o rectangulares. Pues imagínense eso, y de la boca es de donde emana el agua, ¿no? Entonces básicamente es así. Quería decir eso para que tampoco se vayan ustedes a equivocar al hacerse la idea mental. En Wari también hay otros lugares interesantes, turísticos, como Uruguay, la laguna de Reparín, que es un poquito menos conocida, pero yo diría que es hasta más bonita. Hay un sitio arqueológico en sus cercanías. En Wari, sin embargo, lo que quizá venga más al caso por la naturaleza del programa,
es mencionar un hecho cuando menos singular que nos pasó en una ocasión que estábamos visitando Huari hace varios años atrás. 2013 ha sido que también estuve por ahí por Conchucos, aunque estuve en ese momento en el 2013 que hubo un tema de lluvia de estrellas y todo esto, más por la zona de Lucma, Charac, Lumpa, por ahí estuve, pero creo que también estuve en Huari en esa ocasión, no estoy tan seguro, que tuve un avistamiento ovni en la zona de Lucma, en Charac, pero más allá de ese tema, concretamente en Huari, pues justamente porque había este tema de la lluvia de estrellas, dije, bueno, vamos a ver la zona donde haya menos contaminación lumínica, ¿no? Que curiosamente es esta que se conoce como el Mirador, que está un tanto, digamos, en el borde de una quebrada, por así decirlo, que hay en uno de los rincones de la ciudad de Huari, ¿no? Del casco urbano. Y bueno, mejor cuenta tú qué es lo que ocurrió en ese momento. Pues nosotros estábamos ahí, que generalmente hay bastante concurrencia, hay grupos de amigos, grupos de pareja, grupos de familias, pero en ese momento ocurrió lo que creo que es Santiago Camacho de España, conocido por Cuarto Milenio y Milenio 3, que él acuñó el término campana de irrealidad, ¿no? Que es como en esos momentos en los que va a pasar algo extraño y de pronto es como que te quedas, digamos, solo, sin razón aparente, porque estás en un lugar concurrido, hay un silencio demasiado llamativo, no pasa ni el viento, literalmente, y ahí es cuando sucede un evento que sale de lo común. Por favor, Iván, esta parte te corresponde totalmente. Gracias, amigo Fernando. Bueno, efectivamente, creo que fue el 2013 o 2014, no recuerdo bien, fue más o menos a las 6:30 que concurrimos al Mirador, que bueno, para la gente de Huari, la gente que no conoce, es un lugar que, como tú dices, está al pie de una quebrada, hay como una unos muros. La parte alta más que al pie, en realidad. La parte alta, claro, es una parte alta donde uno puede ir a observar y se ve todo el resto de la ciudad, ¿no? Te ves desde allí, puedes ver la ciudad y puedes observar el resto de montañas que están al frente y más allá, ¿no? Y bueno, ya mientras íbamos corrigiendo, estábamos conversando y todo eso, viendo, y sobre todo porque ese día dio la casualidad que había una lluvia de estrellas, ¿no? Que de la cual tú me informaste. Creo que eran las delta acuáridas, no recuerdo exactamente si eran las delta acuáridas. Lo confirma, ¿así qué pasó? Sí. Y bueno, creo que, para decir verdad, era la primera vez que yo también veía una lluvia de estrellas, para ser sincero. Entonces, estábamos ahí conversando y de repente, primero que, como tú lo mencionaste, ese lugar siempre ha concurrido y da la posibilidad de que todo el rato que estuvimos, que no habrá sido corto, fue más o menos una hora, un poquito más quizás. Todo el rato no hubo gente, nadie se acercó, incluso se notaba un poco más oscuro. Antes había menos iluminación, ahora la última vez que hemos ido le han puesto más iluminación, pero antes era mucho más oscuro, no había tantas luces por allí. Sí, en unos 7 años además también el área urbana se ha expandido, que es algo que a mí también me sorprendió al ver el contraste entre 7 o 6 años en el pasado y futuro, ¿no? Ha cambiado bastante, a decir verdad. Ahora Huari ha incrementado, hay lugares que yo no conocía, hay nueva urbanización. Bueno, ¿qué sucede? De que en ese lugar, primero que nada, vimos al frente había un cerro, ¿no? Entonces de la nada empezamos a ver una pintura como se denomina la que no era definitivamente una nube. De allí tuvimos una experiencia que empezamos a ver unas luces, pero que emanaban desde la parte de abajo, pero aparte, como se ha mencionado, el mirador está en una parte de arriba con un cerro, ¿no? Entonces no habría forma, igual recalco que no había mucha iluminación, ahora le han puesto fluorescentes y todo eso, pero en esa época no había, entonces era como unas luces que salían, entonces no había ni forma alguna de que alguien desde abajo pudiera estar iluminando. Además recalco que estábamos los dos solos, en la parte de abajo no había nadie. Entonces, ¿cómo podría haberse iluminado de esa manera con esas luces incandescentes desde abajo hacia arriba? Y también porque se sintió un ambiente, ¿cómo decirlo?, menos raro, un ambiente extraño,
no era un ambiente tranquilo, y aparte lo que ya como que me llamó más la atención era porque, o sea, ahí están los muros donde uno puede sentarse, o sea, puedes pararte a observar, pero a la parte detrás de ese muro hay, o sea, está la pendiente y no hay forma alguna, pues, o sea, no hay tierra, no hay nada, y vimos como un aullido y vimos un animal que parecía un gato, pero curiosamente tenía las orejas un poco más largas, ¿no?, que un gato normal. Y yo incluso lo quise agarrar, pero tú me dijiste no, porque no voy a hacer que no sea otra cosa. Y esto además era un gato muy raro para ser un gato, era como un gato pequeño. No había forma que ese gato llegara ahí porque debajo Exacto. no había nada y era apareció como pudo haber subido desde la parte baja, ¿no? Un gato muy, muy ágil, o que eso también me extrañó, y sobre todo porque después, mientras estábamos hablando de las cuestiones extrañas que habíamos visto, volteamos y el gato ya no estaba. Y desapareció. ¿Cómo, para dónde se fue? Si ahí todo es así, digamos, es una vía y ahí nada más que hubiese dado un salto lo hubiéramos visto o escuchado. Y tal como desapareció el gato, supuesto gato, que en ese tiempo yo andaba más metido que ahora en cuestiones de leer sobre los espíritus de la naturaleza, y la forma en la cual toman corporeidad, que a veces se presentan, dicen los entendidos, como seres humanos que no son tales, como puede ser, por ejemplo, estos diablitos de la selva, como el Chuyachaki, o en otros casos hablan de, por ejemplo, la jarjacha, ¿no?, que dice que los que la han visto antes de, obviamente, terminar desmayados y convulsionando, que tiene una forma como de una llama con rostro humano, cosas así. Entonces, se comenta que estos sean de lo que se trata este fenómeno, los espíritus o seres de la naturaleza, pues asumen formas animalescas o de humanos, pero que tienen algo. Entonces, como yo en ese tiempo estaba más metido en averiguar sobre esos temas, y algún casito por ahí me habían comentado, no específicamente en Huari, sino en otro punto de los Andes, pues vino a mi mente y por eso es que te previne. Y pues este gato no volvió a aparecer, punto 1. Punto 2, cuando desapareció el gato, por así decirlo, o el presunto gato, es como si todo volviera a la normalidad. De pronto empezó a pasar gente nuevamente, volvió a haber sonidos del pueblo, que estábamos a un lado del pueblo, no estábamos fuera, no estábamos en área rural, y hasta el viento volvió a transcurrir. Era una cosa muy extraña, y esto coincidió también con la desaparición instantánea, ¿no?, de este extraño, más que un objeto lenticular. En ese momento nosotros lo identificamos de inicio como una nube muy extraña. O sea, decíamos, no hay más nubes en el cielo, pero allá al fondo hay una nube más oscura que el propio cielo que está alrededor, y que hasta parecía sólida, ¿no?, porque no se movía como cualquier nube, o casi cualquier nube, más aún en la sierra, que hay tanta esta cuestión de movimiento atmosférico, ¿no? Uh-huh. Y cuando volvimos a mirar para ver dónde estaba, pues ya no había más nube. Ustedes saben que las nubes o se disipan, y eso toma su tiempo, o el viento se las lleva, y también se observa cuando se van alejando, ¿no?, en el cielo. Y no, tanto este aparente animalito como esa nube, que después ya nos dimos cuenta que tenía, incluso parecía contornos definidos, o sea, era más preciso llamarlo objeto lenticular, pues habían desaparecido, con lo mismo que desapareció el silencio, reapareció el viento y reapareció la gente. Así que esas fueron las cosas que nos sorprendieron, y sobre todo a ti, que en ese tiempo todavía no estabas muy metido en cuestiones del misterio. No, ahí marcabas tu distancia con estos asuntos. Es Misterios al Atardecer, con Fernando Chapi Martínez, en 91.7 Huaraz, 100.5 Casma. Pero yendo a la ciudad Armonía, en la cual tú vives y de la cual eres originario, y que yo he visitado varias veces, ¿no?, que es la ciudad de Huaraz, pues ahí mismo hay un lugar arqueológico bastante interesante, ¿no? Un lugar que ha sido sacralizado por distintas civilizaciones, una tras otra, por los Chavín, por los Recuay, probablemente incluso los Inca también siguieron sacralizando ese sitio, lo cual es muy llamativo. Nos indica un lugar de poder que ha tenido continuidad de cultos, de rituales durante quizá no solo siglos, sino miles de años. Pues está Wilcahuaín, como digo, con esta arquitectura tan interesante de pasadizos, de galerías, que también observamos, por ejemplo, en Chavín, ¿no?, que es bastante más conocido y promocionado y más antiguo probablemente.
También hay ahí algún ejemplo de pequeño de cabeza clava de estilo Recuay. Pero así como Wilcahuaín queda ya como que saliendo del casco urbano de Huaraz, en pleno centro de la ciudad, muy cerca de uno de los templos católicos más conocidos, y a donde, dicho sea de paso, asistía en su temprana juventud mi ya fallecida abuela materna, ¿no? Que era de Ancash, es el Templo de la Soledad. El Templo de la Soledad, y muy cerca de ahí se erige algo que para algunos pues era, y para otros sigue siendo, un montículo digamos, de tierra, de materiales plenamente naturales, pero que fue en la antigüedad uno de los templos más longevos y quizá más importantes del área, no sabemos si de toda el área andina, pero por lo menos del área de lo que ahora llamamos Ancash, ¿no? Que es conocido como Pumacayán. Una traducción libre, que incluso figura en un panel informativo que he visto que han colocado, pues que lo han colocado ahora último, porque hay un video en mi canal que lo grabé hace varios años en ese sitio y no había nada de eso, no estaba cercado, no había absolutamente nada, era literalmente sí un montículo. Pues ahí nos dicen en ese cartel que Pumacayán significa algo así como el lugar donde ruge el puma, ¿no? Entonces, se podían observar cuando podías entrar libremente hace unos años, y decían los vecinos que a consecuencia de unos pequeños derrumbes que habían ocurrido, algunas tumbas o algo así, empotradas en la propia estructura, que serían de la cultura Recuay o de la cultura inca incluso, los restos de una casa del periodo inca también decían, y por supuesto restos de edificaciones más modernas en la parte superior, porque como creían que eso era un montículo, incluso en algún momento no tan lejano había algunas personas que por necesidad habían construido encima. Y dicen que esto era visible hasta el terremoto de los 70s, que desgraciadamente destruyó muchas poblaciones de la región del Callejón de Huaylas, entre ellas buena parte de Huaraz, y entonces es cuando esto queda aún más cubierto de sedimentos y de tierra, de derrumbe, y la gente pues pierde un poco la conciencia de que eso fue un sitio arqueológico porque estaba cubierto, ¿no? Ahora ya le están dando puesta en valor, hay un bonito jardín alrededor, no puedes entrar así nomás alegremente a hacer lo que te plazca. Joan, ¿tú sabías que Pumacayán era un sitio arqueológico? Que has vivido en Huaraz y has nacido toda tu vida, claro. Has estado ahí. ¿Tú sabías que era? ¿Lo habías visitado antes de que nosotros fuésemos a hacer una grabación hace algunos años atrás? Bueno, acotar, ¿no? De que efectivamente Pumacayán es un centro arqueológico que ya tiene data de muchos años atrás, ¿no? Y efectivamente recuerdo que con mi familia, con mi papá, completamente lo habremos visitado algunas veces, pero debo decir que a profundidad fui contigo la primera vez que fuimos allí hace muchos años atrás. Y bueno, debo señalar que efectivamente hay parte del resto arqueológico que se tapó por el tema de lo que es el terremoto, y aparte que dado el terremoto hubo una suerte de invasión, hubo bastante gente que vivió de manera irregular, llámese así, en esa zona, y que bueno, yo en el sector público cuando trabajé tuve la suerte de ver algunos de esos procesos judiciales, porque a toda esa gente se le reubicó, porque esa gente ya había establecido ya había incluso como 2 generaciones viviendo allí, había de padres e hijos, y incluso de abuelos, padres e hijos incluso allí, porque después del terremoto se habían asentado algunas viviendas. Tengo entendido de que bueno, no hubo una buena localización, o sea, distribución de las viviendas, y no se le dio el valor que merecía ese lugar, son restos arqueológicos. Entonces luego tuvo que haber un proceso judicial de desalojo que fue seguido por el Ministerio de Cultura, si no me equivoco, y de ahí bueno, se logró reubicar a todas esas personas. Entonces es allí donde ahora Pumacayán luce como actualmente, con un tremendo cartel, incluso con una guía, se han hecho unas escaleras siguiendo más o menos, ¿no?, ese estilo antiguo, ¿no?, que para llegar a ese lugar ahora incluso está cercado, y
Antes incluso, no sé si recordarás, había una entrada por un costado, todo está cercado, y no sé si te acuerdas, en la parte de arriba había como una pequeña capillita. Que eso tiene que ver con la tradición, ¿no?, cristiana, que en los lugares de adoración de los antiguos dioses se hacían también en el mismo lugar capillitas, ¿no?, para implementar lo que es el cristianismo. Curiosamente, como tú lo mencionaste en vivo en tu canal, Humacayán está justo al frente de la Iglesia de la Soledad, iglesia que también se le atribuye milagros, incluso al Señor de la Soledad, porque en ese terremoto supuestamente no se cayó, no se destruyó, ¿no? Y eso no sufrió daño alguno, la imagen del Señor de la Soledad. La estructura de la iglesia sí, pero de la misma imagen no. Entonces por eso se atribuye a que es milagrosa, ¿no? Y en caso curioso está justo al frente de lo que es el antiguo centro de las antiguas culturas, que es Humacayán, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y queda prohibido rasgarse las vestiduras, por favor? Es una posibilidad, y si usted está escuchando Misterios al Atardecer, es porque le interesan de una u otra manera los temas considerados heterodoxos, el pensamiento libre, y digamos ver otras posibilidades que así nomás no se suelen tocar en muchos programas o en muchas conversaciones. Pues algo que yo, y no soy el primero, no soy pionero en esto, algo que yo me he preguntado, y otros investigadores o difusores de estas temáticas también se lo han planteado, es que pudiera ser que se trata de lugares en los que por uno u otro motivo habrá quien hable de zonas ventanas donde se desdibuja el límite entre esta y otras realidades, quizá espirituales, quizá extraplanetarias, quién sabe, que es ahí el punto preferido donde durante siglos, quizá milenios, aparecen con distintos ropajes como adecuándose a la época o a la psicología de las distintas poblaciones que se suceden en ese sitio, entidades que en el pasado pues los habrán identificado con algún dios del panteón politeísta que había en el antiguo Perú. Ya cuando emerge el cristianismo, ven ese tipo de manifestaciones, las identifican con, qué sé yo, una virgen, con Jesús, con un ángel. Algo que a mí siempre me llamó mucho la atención, que también es algo que me ha gustado mucho investigar, y a raíz también de hacer esos, de acompañarte en esos viajes, digo, ¿no? Siempre ha sido, ¿no? Cómo es que se impregnó la religión cristiana, ¿no? Llegaron los primeros católicos, los primeros misioneros, e hicieron lo que, por ejemplo, en otros lugares, por ejemplo en Noruega y en países nórdicos, siempre reclamaban, ¿no?, que fue el cambio, ¿no? O sea, y eso se ve muy marcado, sobre todo en Perú, en Ancash, no, que es si ellos hacían esa adoración a los apus y a los dioses antiguos, pues primero que nada, construir iglesias en los lugares donde estaban antes los antiguos centros religiosos, ¿no? Y también cambiar esos apus por santos. Entonces por eso es que está el san de esto, el san de otro, la patrona tal, la virgen de tal. Entonces cuando, por ejemplo, hasta el día de hoy, ves estas fiestas patronales que tienen, o sea, por ejemplo, de la Virgen de tal o el Señor de tal, y toda la preparación que se hace desde antes, que la procesión, que la novena, y que la vigilia y todo lo demás, y todo lo que después viene que toman, y la comida y la banda, o sea, si tú lo analizas objetivamente, tiene mucho de lo anterior, o sea, y realmente da que pensar de que los españoles, en este caso en Perú, lo que único que hicieron fue un cambio, ¿no? Fue una adaptación de ese dios antiguo por lo que es ahora el santo o la virgen de tal o el señor de tal. Pero que hasta el día de hoy en el interior del país eso se sigue observando, y eso hasta ahora existe, ¿no? Muchos miran es tradición y todo, los bacanos, los respetos, los aceptos también, pero si lo ves de manera objetiva, es eso. Y muchas personas que son católicas se molestan con eso, como tú dices, se rasgan la vestidura, se molestan, pero hay que ver las cosas desde un punto de vista objetivo y no solo verlo de manera superficial, sino más allá, y eso es así. Y eso es uno de los tantos por qué las otras religiones siempre cagan a la religión católica, porque es eso.
Y aparte yo siempre he dicho, ¿no? ¿Qué tiene de católico o de religioso que ya sacan la imagen en el anda, que ya no me parece muy religioso estar paseando en un anda, y después, primero que para hacer eso previamente están tomando, están en la esquina y tomando, y o sea, eso ya también yo pienso que ya como que se tergiversó. Y yo por eso creo que eso todavía es el vestigio de lo anterior. Otra de las cuestiones también que tienen que ver con el misterio y contigo. Ah, por cierto, un saludo al padre Carlos, que yo sé que él lo sintoniza religiosamente, nunca mejor dicho, los domingos de Misterios al atardecer. Pero bueno. Saludos al padre Carlos. 91.7, buenas. Pero bueno, ya, saludos. También tendrá su intervención en el programa uno de estos domingos. Y pues, más allá de eso, hay un caso que yo ya lo he tocado, más que yo, ha sido el doctor Julio César Acosta Navarro de la ASU, la Latin American Academy of Scientific Ufology, o sea, la Academia Latinoamericana de Ufología Científica, que estuvo en un programa anterior conversando con nosotros sobre un par de casos que tienen que ver con Ancas y que son muy representativos de la ufología peruana, como son el de Donato Cervantes y el de Vitkonovi, Vlado Kapetanovic, ¿no? Y nosotros, curiosamente, antes de pasar a esto, que lo que quiero decir, y ya lo voy adelantando, es que tu papá sale en una de las obras del doctor Acosta Navarro, él lo conocido, lo entrevistó porque él conoció a Donato Cervantes y pudo constatar una situación, llamémosle, extraña, ¿no? Para no ponerle la etiqueta de paranormal, ufológica, que ya sería otro análisis. Bueno, en la figura de Donato Cervantes, ¿no? Pero muy aparte de eso, antes de pasar a ese asunto, pues recordarás que unos años atrás también se dio un caso casi anecdótico, pero que dio pie a una recopilación de testimonios que no son anecdóticos, que son muy importantes, con lo que llamaban el fantasma de Navidad, ¿no? Que dicen que supuestamente en una zona de Huaraz, una cámara de estas de seguridad había captado una sombra negra que pasaba por las cercanías de un auto estacionado y algunos decían que incluso se veía que el auto se movía, que por ahí pasaba una persona, aparentemente alguien que estaba en estado de ebriedad, y como que por ahí que no era lo mismo, no era la sombra de esta persona, sino era una sombra que había pasado. Una cosa medio extraña. Y entonces, pues, con el espíritu aventurero que nos caracteriza, nos acercamos hasta ese lugar. Era una intersección, el video está todavía en mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú, y entrevistamos, entre otras personas, a un par de señores que tienen una tienda en las cercanías, y ellos decían que se habían enterado, que no habían visto ese suceso, porque había sido en elevadas horas de la madrugada, pero que en esa zona sí ocurrían cosas extrañas, que incluso el esposo de la señora de la tienda había sido perseguido, no recuerdo si era el esposo o el hermano, había sido perseguido por una especie de encapuchado que flotaba sobre los aires. Y estos son casos que se han visto, por ejemplo, los ha estudiado en España Marcelino Requejo, que es un investigador de ahí, tiene un libro Más allá de lo sobrenatural, algo así es, que ya tiene varios años, ¿no? donde recopila casos extraños dentro de los fenómenos de por sí extraños, ¿no? Como esto de los monjes que vuelan o algo así, sujetos o criaturas encapuchadas aparentemente que aparecen y que no tienen explicación. También ha habido casos así en Lima, en otras ciudades, algún investigador lo ha tratado en su programa. Y pues nos estaban hablando de lo mismo, eran personas que no tenían acceso a esta información, que no les interesaba el tema del misterio, eran personas comerciantes, personas, digamos, como cualquier otra más que pudiera haber, y sin embargo nos estaban relatando hechos de este tipo, ¿no? En primera persona prácticamente, porque ellos también habían visto otros sucesos, pero se habían tildado de fantasmales o aparecidos, ¿no? Más allá de esto, que les invito a ver el video en mi canal Misterio Infinito Perú, creo que está como el fantasma de Navidad o algo así este testimonio. Está también lo que ya comenté de Donato Cervantes, que tu papá lo conoció y pasó algo que pues quisiera que tú lo compartas, cuentas. Bueno, Fernando, muchas gracias. Efectivamente, el tema de Donato Cervantes, mi papá tuvo la oportunidad de conocerlo cuando él fue magistrado en la Corte Superior de Justicia de Ancas. Él me comentó que ellos habían ido
el señor Donato Cervantes, él no era un chofer, él trabajaba como chofer, ¿no? También ha sido carpintero, y por eso es que después de ese suceso él tuvo otros dos, que es el que llamó básicamente la atención de señora Costa, es el tema de que se mutiló los dedos, que curiosamente tuvo una regeneración inexplicable, ¿no? Pero años antes él trabajaba como chofer de lo que se llamaba Cor Ancash, lo que vendría a ser ahora la región. Los gobiernos regionales antes se llamaba Corde. Había Cor Ancash y cada provincia tenía Corde, ¿no? Entonces, como tenía un convenio con la Corte, en ese momento la Corte de Justicia de Ancash no tenía un chofer, entonces le dijeron, no, que vaya el chofer acá de Corde. Y era Donato Cervantes. Ellos habían ido a un seminario, tenían que ir a un seminario donde yo creo que no sé si era como ambas, que está en Conchucos, justamente la zona de Conchucos, que hay tanta actividad inusual, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De que ellos tenían que ir y el auto, que era el auto de la corte, no se habían percatado que no tenía combustible. Y entonces ya en el camino el presidente de la corte de ese entonces me reclamó que tenía su carácter, ¿no? Una persona buena, pero tenía así sus arranques, ¿no? Cuando se enojaba. Le reclamó al señor Donato Cervantes, oye, ¿cómo es posible? Mira que el indicador del auto ya estaba ya a punto de rojo, ya a punto de detenerse, pues. Y ellos habían salido tarde, ya era noche, y esa zona pues es descampada, ¿no? Esa zona para ir a esas zonas de Conchucos, bastante vueltas, hay que subir bastante. Entonces le reclamaban, le decían, no vamos a quedar botados, ahora no hay grifo a estas horas, no pasan ni carros, ¿qué va a hacer? Encima se está haciendo frío y todo. Entonces mi papá manifiesta que el señor Donato Cervantes le dijo de manera firme, doctor, tranquilo, porque como esté conmigo, usted no se va a quedar botado, usted va a llegar a su destino. Usted tenga la seguridad de que va a llegar bien. Entonces le siguió reclamando y todos avanzaron, como que el carro llegó a un punto, estaba por un bosque, que simplemente se pararon, no daban ni para adelante ni para atrás, ¿no? Entonces ahí nuevamente el presidente de la corte empezó a gritarle, a reclamarle, te dije, tú no me has hecho caso, y que no sé qué. Entonces esa persona, el señor Donato Cervantes, le dijo, esperen un ratito, se hizo como que se iba a ir a misionar al bosque, ¿no? Y dejó el capot así destapado. El presidente de la corte, mi papá, me parece que había dos personas más, porque estaban yendo para un seminario, para hacer un seminario en otro distrito judicial. Se quedaron como, uy, ahora si se va nos deja, ¿qué pasa? Entonces se habrá demorado, dice, como media hora que se adentró en el bosque el señor Cervantes, diciendo que se iba a ir a misionar, y luego regresó sin decir palabra alguna, dijo, ya, suban por favor, bajó el capot, y accionó la llave del vehículo. Recordemos de que no había echado nada de combustible, y ante el asombro del presidente de la corte, mi papá y los otros presentes, arrancó el vehículo, y el vehículo pudo avanzar y llegaron hasta su destino, y una vez que llegaban a la plaza del lugar del distrito donde tenían que hacer el seminario, que ya había sido en horas de la mañana, porque recordemos que esto pasó en la noche. Al día siguiente llegaron a su destino, llegaron a la plaza, y el carro sencillamente ahí sí se paró, ya no avanzó más, pero habían llegado a su destino. Y obviamente todo el trayecto, el presidente de la corte y todos los presentes, nadie dijo ni una palabra más, porque todos estaban asombrados de que cómo es posible un carro que sabe de autos, ¿no? Sin el combustible, no hay combustión interna, entonces no hay manera de que un carro pueda funcionar, pero en este caso así se dio. Mi papá señala que en algún momento le dijo, oye Donato, ¿cómo es esto? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Cómo has podido hacer esto? ¿No? Y dice que el señor Donato le dijo,
ya algún momento le voy a comentar, doctor. Y nunca le comentó, ¿no? Pero bueno, a él se le atribuía ciertas cosas, ¿no? Que supuestamente él era contratado y cosas así, como manifiesto. Él muchos años después tuvo un tema que lo llevó incluso a ser portada de varios noticieros, que es el hecho de la regeneración de los miembros de sus mismos dedos que se había volado en sus actividades como carpintero. Y bueno, valga verdad, cuando pasó el tema con los magistrados, incluso mi papá manifiesta que llegaron personas de Estados Unidos a entrevistarlos y todo eso, que salieron en otros medios en esos años, estamos hablando si me equivoco, que tienen 80, y ya primero entrevistaron al presidente de la corte, lo entrevistaron a él, y muchos años ya después, yo recuerdo muy bien que el señor Acosta llegó pues, a domicilio, y lo entrevistó a mi papá también, y claro, eso ha quedado retratado justo en una entrevista que tuvieron en la oficina en la que, bueno, ahorita donde estamos haciendo esta entrevista yo me encuentro, y la foto sale pues, en el libro del señor Acosta. Efectivamente. Así es. Justamente eso también lo conversamos, como digo, con el doctor Acosta Navarro, que pues tiene esta academia, aunque él es peruano, pero reside ahí hace muchos años, y también, como digo, incluyó en uno de sus libros Odisea en los Andes, así se llama el libro, pues este caso con el padre aquí de mi amigo Iván. Así que pues, bueno, creo que eso sería el punto culminante de esta conversación, en la cual hemos tratado enigmas que en muchos casos, como ya les habrá quedado claro, pues hemos vivido en primera persona, o gente cercana a nosotros, o lugares que hemos conocido enigmáticos en algunos puntos de la región Ancash, ¿no? Tanto en la zona de Huari como en la zona del propio Huaraz. Así que, como digo, pues Iván, esta no va a ser la última ocasión que vas a estar por acá. En otro momento hablaremos quizá de metal, quizá de tantos otros temas que hay para conversar. Y quién sabe si incluso voy a proponerle a ver qué me dice, un Zoom tripartito con el padre Carlos, ¿no? Sería perfecto, yo encantado. Una conversación en tu casa, que está en mi canal, hablando sobre el metal cristiano con él. Fue muy, muy divertida, muy amena y sobre todo muy instructiva. Los invito también a verlo en mi canal Misterio Infinito Perú. Pues sería interesante una conversación entre los tres. Así que saludos, Iván, y pues ya estaremos conversando. Gracias. Saludos, hermano, muchas gracias por la oportunidad. Saludos a nuestra audiencia. Chao. 99.5 Los Andes, Misterios al Atardecer, Fernando Chapi Martínez, Enigmas.